Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Listos para sumergirnos en una de esas historias que te dejan suspirando con el corazón a mil y con ganas de más? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que sin duda ha marcado un antes y un después en el panorama de las telenovelas, Serkan Bolat y Eda Yildiz, o como muchos los conocemos, Serkan y Özge. Hoy vamos a desmenuzar esa magia, ese romance que nos tuvo enganchados a la pantalla durante tanto tiempo. Analizaremos por qué esta pareja ha logrado conectar de una manera tan especial con el público, cuáles son esos elementos que los hacen tan únicos e irresistibles, y por supuesto, recordaremos algunos de los momentos más icónicos, esos que nos hicieron reír, llorar y soñar con un amor así. Así que si eres tan fan de Love is in the Air como yo, o si simplemente tienes curiosidad por descubrir por qué Serkan y Özge han conquistado tantos corazones, este es tu vídeo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos sobre tus series y actores favoritos. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el universo de Serkan y Özge. La historia de Serkan y Eda, o como la tradujeron en muchos lugares, Serkan y Özge, es mucho más que un simple romance de telenovela. Es una historia que parte de un encuentro fortuito, de una aversión inicial que poco a poco se transforma en una conexión profunda e innegable. Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en el extranjero, se cruza en el camino de Serkan, un arquitecto brillante pero obsesionado con el trabajo y con una personalidad, digamos, un tanto peculiar. Serkan, conocido como el príncipe de hielo por su frialdad y su incapacidad para mostrar emociones, necesita desesperadamente una prometida falsa para un evento importante. Y ahí es donde entra Eda. Lo que comienza como un simple acuerdo, un contrato con cláusulas estrictas y sin lugar para sentimientos, pronto se convierte en un juego peligroso donde las líneas entre la realidad y la ficción empiezan a desdibujarse. Lo que hace tan especial a esta pareja es la dinámica tan particular que se crea entre ellos. Eda, con su espíritu libre, su optimismo contagioso y su capacidad para ver la belleza en las pequeñas cosas, representa todo lo que Serkan no es. Ella lo desafía, lo saca de su zona de confort, lo obliga a enfrentarse a sus miedos y a conectar con sus emociones. Y Serkan, a su vez, le ofrece a Eda estabilidad, la apoya en sus sueños y la ayuda a creer en sí misma. Es fascinante ver cómo la relación evoluciona a lo largo de la serie. Desde las primeras interacciones llenas de sarcasmo y tensión, hasta los momentos de ternura, vulnerabilidad y conexión profunda. Los dos personajes se van transformando gracias a la influencia del otro, aprendiendo a amar y a aceptarse tal como son. Y es que, ¿quién no se ha enamorado de la evolución de Serkan? De ese hombre frío y calculador que poco a poco va dejando caer sus muros y se abre al amor. Verlo sonreír genuinamente, mostrarse vulnerable, luchar por Eda, es simplemente irresistible. Y Eda, con su fuerza, su independencia y su gran corazón, es un personaje con el que muchas de nosotras podemos identificarnos. Su pasión por las flores, su determinación para salir adelante a pesar de las dificultades, la convierten en un personaje inspirador. Eda no es la típica damisela en apuros, es una mujer fuerte que sabe lo que quiere y que está dispuesta a luchar por ello. Pero no todo es un camino de rosas. La relación de Serkan y Özge está llena de obstáculos, de malentendidos, de secretos del pasado que amenazan con separarlos. Las inseguridades de Serkan, sus miedos a comprometerse, su obsesión con el trabajo, todo esto pone a prueba constantemente la relación. Y también hay que sumar los celos, las intrigas, las exnovias que reaparecen para complicar las cosas, vamos, el drama turco en su máxima expresión. Piénsenlo, la llegada de Selin, la exnovia perfecta y ambiciosa de Serkan, que nunca dejó de amarlo y que está dispuesta a todo para recuperarlo. Su presencia constante genera tensión y desconfianza en la relación de Eda y Serkan, poniendo a prueba la fuerza de su amor. Y no podemos olvidar a Deniz, el amigo de la infancia de Eda que regresa para declararle su amor, creando un triángulo amoroso que complica aún más las cosas. Pero incluso en medio de la tormenta, Serkan y Özge logran mantenerse unidos, aferrándose al amor que sienten el uno por el otro. Y es que al final del día, su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Un amor que les enseña a perdonar, a confiar, a crecer juntos y a luchar por lo que realmente importa. A pesar de las dudas, los miedos y las presiones externas, Eda y Serkan siempre encuentran la manera de volver el uno al otro. Su amor es un faro que los guía a través de la oscuridad, una fuerza que los impulsa a superar cualquier adversidad. Además, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los actores que interpretan a Serkan y Eda, es innegable.
Su conexión traspasa la pantalla y hace que la historia sea aún más creíble y emocionante. Logran transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes, sus miedos, sus pasiones y la intensidad del amor que sienten el uno por el otro. Es imposible no sentir empatía por ellos y no desear que superen todos los obstáculos y tengan su final feliz. Se nota que hay una conexión real entre ellos, lo que se traduce en una actuación más auténtica y conmovedora. Sus miradas, sus gestos, sus silencios, todo comunica la profundidad de su amor. Y hablando de momentos icónicos, ¿cómo olvidar la primera vez que Serkan le dice te quiero a Eda? Un momento que nos hizo suspirar a todos. Ese momento en el que Serkan, después de luchar contra sus sentimientos y de negar lo que siente por Eda, finalmente se atreve a confesar su amor. Un momento mágico que marca un antes y un después en su relación. O cuando Serkan construye una casa en el árbol para Eda, demostrando que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Un gesto romántico y significativo que simboliza su amor y su compromiso. Y qué decir de la pedida de mano, simplemente perfecta. Un momento lleno de emoción y de felicidad, en el que Serkan le pide a Eda que se case con él, sellando su amor para siempre. Pero también hay momentos desgarradores, como cuando Serkan pierde la memoria y olvida su amor por Eda. Ver a Eda luchar por recuperarlo sin rendirse a pesar del dolor, es realmente conmovedor. La fuerza y la determinación de Eda en ese momento son admirables. A pesar de la angustia y la desesperación, ella nunca pierde la esperanza de recuperar el amor de Serkan. Y cuando finalmente Serkan recupera la memoria, la alegría es inmensa. Un momento épico que celebramos con lágrimas en los ojos, aliviados de que su amor haya superado incluso la pérdida de la memoria. Otro aspecto que hace que esta serie sea tan especial es la ambientación. Los paisajes de Estambul, la arquitectura moderna de los edificios, el diseño de interiores, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. Las calles empedradas de Estambul, los cafés llenos de encanto, los jardines exuberantes, cada escenario está cuidadosamente elegido para crear una atmósfera que te transporta a un mundo de ensueño. Y por supuesto, la música con melodías que nos acompañan en cada escena, y que intensifican las emociones. La banda sonora de Love is in the Air es simplemente espectacular, con canciones que te hacen reír, llorar y suspirar de amor. Pero más allá del romance, Love is in the Air también aborda temas importantes como la amistad, la familia, la superación personal y la importancia de perseguir tus sueños. Los personajes secundarios como Ayfer, Melo, Ceren, Piril, Engin y Ferit también tienen sus propias historias y sus propios desafíos, lo que enriquece aún más la trama. La amistad incondicional de Melo y Ceren, la lucha de Piril por encontrar su lugar en el mundo, los desafíos de Engin como padre y como empresario, la búsqueda de Ferit por el amor verdadero. Cada personaje secundario aporta su propia perspectiva y su propia historia a la serie, haciendo que sea aún más completa y atractiva. La serie nos muestra la importancia de tener amigos que te apoyen en los momentos difíciles, de tener una familia que te ame incondicionalmente y de nunca rendirte ante tus sueños. En definitiva, la historia de Serkan y Özge es una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que el amor puede cambiar a las personas y que el amor, al final, siempre triunfa. Es una historia que nos recuerda la importancia de creer en nosotros mismos, de perseguir nuestros sueños y de nunca renunciar a la felicidad. Es una historia que nos invita a soñar con un amor verdadero, un amor que te desafíe, que te inspire y que te haga crecer como persona. Un amor que te acompañe en las buenas y en las malas, que te haga reír y llorar, que te haga sentir vivo. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que Love is in the Air resuene tanto con el público? Yo creo que es la autenticidad de los personajes y la forma en que la serie aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Todos podemos identificarnos con los personajes de la serie, ya que son personas reales con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos. La serie nos muestra que la vida no es perfecta, que hay obstáculos y desafíos que debemos superar, pero que con amor, amistad y perseverancia, podemos lograr nuestros sueños. Además, la serie tiene un toque de humor que la hace aún más atractiva. Las situaciones cómicas, los diálogos ingeniosos y las ocurrencias de los personajes secundarios hacen que la serie sea divertida y entretenida. El humor es un elemento clave para romper la tensión y para hacer que la serie sea más ligera y accesible. Y no podemos olvidar el vestuario de los personajes. El estilo de Eda es simplemente impecable, con looks que van desde lo casual y bohemio hasta lo elegante y sofisticado.
Su ropa refleja su personalidad y su estado de ánimo, y se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas mujeres. Y el estilo de Serkan con sus trajes impecables y su elegancia natural, también ha conquistado a muchas fans. Pero más allá de la ropa y la ambientación, lo que realmente importa es la historia. Love is in the Air es una historia bien contada, con personajes complejos y bien desarrollados, con giros inesperados y con un final satisfactorio. La serie te atrapa desde el primer episodio y te mantiene enganchado hasta el final. Es una historia que te hace reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre la vida y el amor. Y ahora, después de este recorrido por el universo de Serkan y Özge, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado por qué esta pareja ha logrado conectar de una manera tan especial con el público, destacando su dinámica particular, la evolución de sus personajes, la química entre los actores y los momentos más icónicos de la serie. También hemos hablado de la importancia de la ambientación y la música, y de cómo la serie aborda temas relevantes más allá del romance. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Serkan y Özge. ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Cuál creen que fue el mayor obstáculo que tuvieron que superar? ¿Qué lección aprendieron de su historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar ahí, por apoyar mi canal y por compartir su pasión por las series turcas conmigo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas vídeos. Tengo muchas más series y actores que quiero analizar con ustedes. Recuerden, siempre hay tiempo para un buen romance, para una historia que nos haga soñar y para creer en el poder del amor. Así que no se pierdan Love is in the Air y déjense enamorar por Serkan y Özge. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima.